Muy bien, vamos llegando ahora sí a la última parte de este diálogo y para eso vamos a recibir a varios expertos del ámbito local con la moderación del doctor en Sociología, investigador Fernando Filgueiras, jefe de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas en materia de población en Uruguay. Y los expertos son Rodolfo Saldain, especialista en Seguridad Social, a quien le pido que pase por favor. Hugo Bay, del Instituto Cuesta Duarte, Margarita Perkovich, de la Red Pro Cuidados, José Díaz Rosselló, de la Academia Nacional de Medicina, y Viviana Piñeiro, del Foro Nacional de Cuidados. Para ellos, un aplauso, por favor. Adelante. Adelante, adelante. Pasen, pasen. Adelante. Ubíquense los cartelitos, así los podemos identificar. Lamentablemente no tenemos formato de living, porque la idea era tener un intercambio más informal, pero bueno, imaginen un living. Y en primer lugar agradecerles a todas y a todos quienes aceptaron participar. Creo que es un lujo contar con este intercambio en personas que han estado y están en muchos casos en la punta de lanza de estos debates y de las soluciones de políticas públicas que nos debemos dar. Yo no voy a invertir mucho tiempo en presentarlos individualmente, pero sí, básicamente, en el caso de Viviana, que desarrolló tareas en lo que fue la administración y gestación del primer sistema de cuidados, la primera etapa de gestación del sistema de cuidados en Uruguay. Rodolfo Saldain ha sido clave en los procesos de reforma de la seguridad social del pasado y del presente como presidente experto. Hugo Bay es asesor en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, fue uno de los expertos que participó en las mesas de conversación de la seguridad social. Margarita Perkovich nos tiene acostumbrados, cuando fue legisladora y ahora, a trabajar en torno a los temas de género, desigualdad de género, empoderamiento, sistemas de cuidado y muchos otros elementos que van, por ejemplo, a las regulaciones de las familias y las obligaciones de los cónyuges cuando hay separación. Es decir, un trabajo legislativo y técnico muy amplio. José Luis Díaz Rosselló es un neonatólogo de referencia en Uruguay y en el mundo, uno de los co-creadores del sistema de información perinatal, trabajador incansable en lo que tiene que ver con la inversión en infancia, con la protección de las maternidades y con responsabilidades no solo de investigación académicas, sino de desarrollo de instrumentos de política pública concretos, nacionales y regionales. Primera pregunta, y es abierta, la idea es 2-3 minutos para cada uno. Rodolfo me dijo, bueno, si nos das un día podemos responder, pero un censo finalizado, 3.444.263 personas en la estimación del INE, cohortes jóvenes más pequeñas, cohortes adultas mayores, lo que hemos estado conversando esta mañana. ¿Qué oportunidades y desafíos coloca esta etapa demográfica al país? Y muy especialmente a su arquitectura de protección social. Y acá sabemos que son muchas. La idea es que en estos 3 minutos cada una elija uno o dos aspectos que le parece que hay que resaltar, que son particularmente claves. Vamos a hacer primero un orden así y después un orden así cuando venga la otra pregunta. Y por supuesto pueden intercambiar y dialogar entre ustedes también y responder, discrepar o acordar. Bueno, vamos a ver si nos da para todo eso con el tiempo que nos queda en esta mañana. Bueno, buenos días a todos y a todas, un gusto estar acá. Bueno, creo que justamente esta primera pregunta estuvo bastante presente en las intervenciones anteriores que nos colocaron fuertemente esta idea de pensar la transición demográfica como un indicador de progreso. Creo que eso es clave, me parece que fue muy paradigmático el colocar estos titulares tan alarmistas y que muchas veces parte del sistema político termina dando por sentado de que está este objetivo presente de aumentar la natalidad, cuando en realidad se trata de discutir, bueno, cómo vamos a lidiar con esta nueva realidad demográfica, si se quiere de alguna forma, ¿no? Entonces, esta idea por supuesto, mi énfasis va a estar pensado en los cuidados y qué rol viene a jugar el fortalecimiento del sistema de cuidados en esta etapa.
de pensar que el aumento de la expectativa de vida es siempre una buena noticia, que habla de un nuevo estadio del desarrollo y demás, y que por otra parte, como contrapartida, este descenso en la fecundidad de alguna forma responde a procesos emancipatorios que son deseables, responde a una mayor inserción laboral de las mujeres, responde a una nueva etapa en el ciclo de nuestras sociedades en el que las mujeres tomamos decisiones sobre nuestra vida reproductiva, y eso también es absolutamente deseable, y por supuesto con respecto a la disminución del embarazo adolescente. Entonces, para colocar simplemente el desafío, me parece que esta idea de vivir más y mejor, vivir más, estamos viviendo más, la cuestión es cómo llegamos en la vejez a vivir mejor, y ahí creo que esta idea del reconocimiento que hizo Uruguay en el 2015, del cuidado como derecho, de alguna forma es una de las respuestas, pero el Estado tiene que efectivamente constituirse en garante de ese derecho, en promover la autonomía de las personas y en garantizar la cobertura y la suficiencia de los cuidados para todas las personas que lo necesitan. Y por otro lado, y tampoco voy a repetirlo porque estuvo presente esta idea de oportunidad, ¿no? De que solamente con mantener la inversión que veníamos generando y aumentando fuertemente en los últimos años en la infancia y en particular en la primera infancia, nos da esta oportunidad de tener un gasto por niño o niña mayor que nos permita de alguna forma, sin impactar en esas trayectorias educativas y laborales de los niños y niñas de hoy, y también en la vida y en la oportunidad de desarrollar los proyectos de vida de todas esas mujeres que hasta ahora veían postergadas sus oportunidades por cuidar. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenos días. Un gusto estar compartiendo esta mañana con todos ustedes. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Para quienes venimos trabajando desde hace tiempo en temas donde la demografía es un insumo central, los datos del censo no fueron noticia, ¿verdad? Pero es muy bueno que sean noticia, me parece. Es decir, en primer lugar, porque hasta no hace mucho quedaba como un manto de duda, pero en verdad está pasando eso que ustedes dicen que está ocurriendo. Tal vez Hugo recuerde que uno de los primeros temas que trabajamos en la Comisión de Expertos de Seguridad Social previa a la reforma previsional fue precisamente una revisión de las proyecciones demográficas, porque las que teníamos, si no me equivoco, estaban sobre la base de una tasa de fecundidad de 1.6, 1.7 o algo por el estilo, que ya estaba lejos del dato observado. Allí no podíamos creer el dato que vino, recurrimos a CELADE, recurrimos al UNFPA, recurrimos al programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, y bueno, el dato era. En verdad, y acá, y voy a coincidir con Rafael Rothman, esto no es un problema, esto es un dato. Es un dato a partir del cual es necesario hacerse cargo de esa situación y generar las políticas que se logren articular. Allí, obviamente, Uruguay ha venido recibiendo migración, pero una migración que apenas ha evitado que la población caiga, de acuerdo con lo que ahora sabemos, no lo sabíamos hace un año, 2 años. Probablemente Uruguay siga siendo atractivo para recibir migración en la medida en que en la región hay países que por su situación expulsan población, y Uruguay razonablemente es atractivo. Probablemente más atractivo todavía de futuro si logra mantener un nivel de crecimiento económico razonable que en un contexto de población que declina probablemente implique un incremento, probablemente no, implica un incremento del producto per cápita, etc. Después habrá que ver si la masa salarial sigue o no esa evolución. Por lo tanto, es decir, creo que una enorme oportunidad es, más que pensar en cómo hacer crecer la población, es pensar en cómo sacar lo mejor de aquellos uruguayos que ya están, de aquellos niños y jóvenes que hoy están lejos de poder estar integrados o explotando su máximo potencial en beneficio propio y de la comunidad en la que están. Me parece que allí hay una línea de política fuerte. Probablemente Uruguay también debería diseñar un esquema de recepción de migrantes. Uruguay creo que
bueno, los que nacimos en la década del 50 nunca vimos esto, nos sorprende. Es decir, si bien mis abuelos fueron inmigrantes, como seguramente los de la mayoría de los que están acá, abuelos o bisabuelos, esto es un fenómeno totalmente nuevo para nosotros, que nos da una muy buena oportunidad. Y creo que nos da una oportunidad también bien interesante de realmente llegar a un acuerdo de cómo superar ese 15, 20%, según el tramo de edad de pobreza, en niños y jóvenes. Todas aquellas sociedades, en la economía, que el bien escaso es el bien más valioso. Pues bien, si acá el bien escaso son niños y jóvenes, debería ser el bien más valioso. Creo que tenemos que dar ese paso, creo que es posible darlo, aunque también hay alguna nube en el horizonte, ¿verdad? Sobre la cual no quiero detenerme mucho, pero es decir, todos sabemos que la reforma previsional que aspiraba a contener la trayectoria al alza del nivel de gasto público en la materia, tiene, bueno, es decir, por delante instancias fuertes que pasar, ¿verdad? Que si no las pasa, realmente, en mi opinión, se hipoteca claramente la posibilidad de avanzar en mejores políticas para niños y jóvenes. Me quedo por acá. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Para quienes no siguieron todo el proceso y sobre todo para nuestros colegas internacionales, la reforma de la Seguridad Social se aprobó recientemente. Es una reforma cuyo proyecto original, el que sale de la Comisión de Expertos, tuvo un conjunto ya de perforaciones y ahora tiene cuestionamientos en la escena política y eso está en parte en discusión. Bueno, buenos días a todas y todos. Un gusto para mí también estar acá y un agradecimiento a todo el equipo por la invitación. Inevitablemente uno desarma un poco lo que iba a decir sobre la pregunta y tratamos de generar más un diálogo. Claramente el tema del envejecimiento poblacional, yo estoy convencido que no solo no es un problema, sino que deberíamos tomarlo como una buena noticia. Un poco creo que lo reflejaba muy bien Rafael. Me parece que quizá tanto el aumento de la longevidad como la mayor libertad que tienen las personas, pero en particular las mujeres, para, en fin, definir qué tipo de vida quieren vivir, cuántos hijos tener, en qué momento tenerlos, son elementos que hacen al bienestar de las personas y deberíamos reivindicarlo como algo muy positivo. Esto, indudablemente, genera desafíos que también ya fueron planteados con bastante claridad en las exposiciones, y yo creo que ahí vamos a decir, aparecen justamente la dificultad de que una población activa cada vez más chica tenga la carga de financiar un estado de bienestar que seguramente tenga que ser cada vez más amplio para atender a esa población dependiente relativamente creciente. Entonces, el desafío creo que pasa por ahí, en cómo lograr articular un financiamiento adecuado. Yo creo que justamente la reforma que tuvimos en Uruguay, desde mi punto de vista, es una reforma que tiene problemas importantes, fundamentalmente en aspectos que no consideró al momento de incorporarse. Tiene elementos que yo creo que son positivos y tiene elementos que son francamente negativos, que parten de la base justamente de no contemplar que ese proceso de envejecimiento poblacional se da en sociedades profundamente desiguales, donde además el propio fenómeno del envejecimiento es desigual, y el elemento que planteaba en la primera exposición sobre los diferenciales de expectativa de vida en diferentes barrios de Chile, que llegan a ser de hasta 11 años, es escandaloso el dato, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos queda pendiente un poco discutir cómo lograr mover esa edad efectiva, jubilatoria, que seguramente estamos todos de acuerdo en que en función del aumento de la expectativa de vida hay que mover, pero contemplando las heterogeneidades y las desigualdades que hay. Y ahí justamente creo que un mecanismo bastante complejo es pensar en la edad mínima, porque ahí sí creo que implica no reconocer que efectivamente hay un conjunto muy amplio de la población. Quizá acá hay una muestra bastante sesgada y poco representativa de lo que puede ser la población,
pero cuando vamos a mirar los trabajadores y sobre todo las trabajadoras del servicio doméstico, de la construcción, del sector rural, etcétera, 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 frigorífico, pesca, bueno, infinidad de sectores, transporte, que realmente no están en condiciones de retirarse más tarde y para los que hay que encontrar otro tipo de soluciones. Entonces, me parece que ahí la reforma, entre otras cosas, tiene problemas desde ese punto de vista de no reconocer esas heterogeneidades adecuadamente y, en parte, bueno, generar, en última instancia, desde mi punto de vista, problemas de cobertura y de suficiencia para determinados colectivos que no están en condiciones. Después me gustaría retomar, en otras preguntas, la otra parte que tiene que ver con los desafíos de cómo enfrentar el envejecimiento. Muy bien. Margarita. ¿Funciona? ¿Se oye? Funciona. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a la Red Pro Cuidados, que es una organización social que viene funcionando con sus integrantes desde hace mucho tiempo, militantes feministas, académicas feministas, que hemos peleado mucho para la visualización de los cambios en las familias durante las últimas décadas y sobre todo para visibilizar el trabajo no remunerado de las mujeres que produce bienestar en el país y que es absolutamente invisibilizado en las políticas públicas. Entonces, con relación a la pregunta, yo en primer lugar para ahorrar tiempo, Fernando, voy a decir que compartí totalmente la intervención de Rothman, porque creo que él señaló justamente los puntos que son un desafío para cualquier Estado frente a la situación demográfica que tenemos. En ese sentido, creo que el Uruguay, que fue pionero en esa transición demográfica, en realidad quizás con relación al resto de los países de América Latina, porque tuvo una institucionalidad del Estado muy temprano, construida desde principios del siglo XX, pero además sin otras presiones que han tenido otros países de América Latina sobre la cuestión religiosa, las creencias, que obviamente median en la conformación del pensamiento general de la población. Y eso en el Uruguay no se ha dado, y entonces las políticas demográficas, la población yo diría que las familias, las parejas, las mujeres las fueron desarrollando desde el siglo pasado con mucha naturalidad, aunque, por ejemplo, los abortos, aunque no fueran legales, no tuvieran una cobertura legal, no eran un problema religioso, digamos, para las familias uruguayas. Y eso incidió en la conformación de otra manera de pensar y, por supuesto, con consecuencias demográficas. Por eso somos tan estables también en la población. Pero yo quiero decir que con relación a la pregunta, para la Red Pro Cuidados, que viene trabajando tan activamente en esto, que impulsó la creación del sistema de cuidados al cual se refería Viviana, que hizo el seguimiento y el control de cómo se empezaba a aplicar una política que recién empezaba. Para nosotros el rol del Estado es central, porque si el Estado, que es el que tiene que regular, el que tiene que legislar, el que tiene que controlar, el que tiene que tener campañas de cambio de los paradigmas de la población y sobre todo de los paradigmas que el propio Estado, que en el caso uruguayo es viejo y por lo tanto muy burocrático, sigue rutinas, digamos, que implican la formación, un pensamiento nuevo y sobre todo una interinstitucionalidad para las políticas sociales. Entonces, los desafíos que se plantean demográficos tienen que ver con que no sean políticas fragmentadas que desarrolle el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad social. No, son conjuntas, porque las personas no se dividen. Entonces, ese es yo creo que es el desafío más grande que tiene el Uruguay, lograr realmente políticas integrales y no mirar, digamos, el tema de las poblaciones como enfrentadas por el tema de los recursos, porque todos tienen problemas
que tienen que ser encarados en conjunto. Yo he tenido una pelea, y acá lo miro de armas, porque muchas veces me peleé con él, por el tema de la población, el tema de la pobreza infantil, que yo siempre decía son las familias y son las mujeres las que son las pobres, y por lo tanto hay que pensar que también hay que evaluar cómo llegamos a viejos, a personas mayores, con qué calidades llegamos, y eso hay que empezarlo a planificar. Y por lo tanto no se puede pensar, porque hay que hacer políticas específicas para las distintas poblaciones que tienen necesidades distintas según las etapas de la vida. Por lo tanto, el desafío para mí es del Estado, que tiene que ver todas estas miradas y todas estas políticas a ejecutar. Muchas gracias. Sí. Buenos días, gracias por permitirme hacer algunas reflexiones. Creo que Uruguay tiene una gran tradición que el censo la rescata al poner datos. Uruguay es un país de datos. Uruguay se caracterizó por tener datos, y en la primera época del siglo XX se instauró el Instituto Interamericano del Niño en el Uruguay porque era el país que mejor reportaba. Luego el Uruguay tiene la sede de un centro que se dedica al nacimiento, que es internacional y genera un estándar de datos que se usa en toda la región, que ya no va más al dato censal, sino va al dato individual y lo acumula y lo analiza como población. Ese sistema informático empieza a recoger en la primera consulta de la embarazada y termina al alta de la maternidad, y es de una riqueza enorme de datos para conocer no solo los elementos poblacionales, sino la identidad de problemas de cada persona, que no es por el riesgo que presenta, sino por las necesidades que tiene. Cada pequeño carné de la embarazada que se usa en toda América Latina y el Caribe dice qué es lo que necesita esa persona. Por lo tanto, yo festejo el censo porque trae a la escena el dato poblacional, pero también la posibilidad de hablar del dato y decir que hay una ética del dato, que es cuando el dato se transforma en un beneficio para las personas, que tiene, más allá de la privacidad que muchos le asignan, tiene la capacidad de hacer el bien. Y lo quiero representar en un hecho que Uruguay tiene un pionerismo. Yo me acuerdo en el 2016 cuando me invitan generosamente a que hable de embarazo adolescente en la Casa Rosada, primer gobierno de Macri. En ese momento yo llevo datos de algo que nadie tenía, porque el sistema informático lo tenía, que era la intencionalidad en el momento de la primera consulta referente a si ese embarazo había sido planificado o no. Y entonces mostrábamos con claridad que había, y se llamaba esa conferencia, le pusimos opción o azar, porque estábamos yendo a visibilizar el derecho a decidir en ese momento. Cairo ya había dicho que una de las ambiciones poblacionales era que todos los embarazos fueran planificados, no por solo el derecho de la mujer a decidir, sino por el niño tener un lugar prefijado de alguien que lo va a criar. Porque sin duda, lo más importante antes de las políticas educativas, de vivienda, y que estuvieron muy bien planeadas porque salud la pusieron casi al final, como en uno de los diapositivos, tiene que tener disponibilidad parental en el momento de nacer. Tiene que tener disponibilidad parental. Los cuidados parentales nos han hecho, antropológicamente en la evolución, humanos por haber sido criados en forma cooperativa. Muchos para criar a uno. Puede el Estado contribuir, puede el Estado ser diferido y puede ser la pareja que deseó tener un hijo, tener la capacidad de tener disponibilidad de tiempo, como decían en Finlandia, para tener los recursos económicos y para tener también eso. Por eso la perforación de los datos a nivel individual nos permite mirar trayectorias. Y esa es la gran revolución, más que el censo, es mirar trayectorias, es mirar los problemas de las personas y acumular información a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, quiero decir que estamos haciendo los máximos esfuerzos en Uruguay a nivel ministerial para que esos datos que se inician diciendo desde cuándo está el deseo concepcional, o sea que son casi datos que no empiezan en la consulta antenatal, sino que empiezan en la planificación, sí o no, esos datos se puedan continuar pegados a los datos de protección social.
Y más aún, el sueño es que esos datos estén en línea, porque es mucho más fácil si el país los registra, con la ética del registro, de responsabilidad, de mirar calidad, de mirar población. Si los registra en forma continua y en línea, se pueden vincular y ya no al alta de la maternidad, el Ministerio de Desarrollo Social va a decir, acá nació un niño, hay que ir a buscarlo, sino tal vez en la primera consulta antenatal alguien se entera que esa madre tiene que tener una protección desde ese momento y esa conexión creo que es lo que genera el censo hoy, la posibilidad de hablar del dato. Muy bien, empezamos... No, quédate con el micrófono, porque empezamos de acá para allá ahora. Bueno. Y esto lleva a una pregunta compleja, pero yo creo que es una pregunta que en la presentación de Merique y también en la de Rafael y de Simón está presente. Los recursos fiscales no son infinitos, no son infinitos. Eso implica que uno tiene que priorizar. Como bien señalaba Margarita, no es una lógica de edades, pero sí dónde subsidiamos, dónde no subsidiamos, cuál es la parte que creemos que se puede absorber por ciertos sectores en forma más privada, cuál es la parte que no. Hoy, nuestra estructura fiscal, nuestros esfuerzos fiscales, el 75% del gasto de Uruguay es gasto social. Sí. Es decir, que para cualquier macroeconomista en la sala, si ustedes se quieren preocupar por el tema del gasto, preocúpense por el tema del gasto social. El gasto social y su estructura hoy es la adecuada para estos desafíos demográficos que tenemos. Sabemos que la economía política de cambiarlo es compleja, pero es la adecuada. Podemos pensar en general o por sectores o dentro de sectores. Salud, pensiones, sistema de seguridad social de la población activa, cuidados, políticas de transferencias monetarias. Bueno, dejo abierto ahí, de nuevo, cortito. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es adecuada? ¿No es adecuada? ¿Cuáles son los sesgos o cambios que deberíamos tener en nuestras orientaciones fiscales? Bien. O eventualmente tenemos margen simplemente para decir, está bien hasta acá, y podemos crecer en nuestra capacidad fiscal. Es decir, podemos crecer en tributación y por lo tanto tener más dinero para orientar donde tengamos que hacerlo. Es o buscar espacio fiscal en lo que gastamos, o generar más espacio fiscal, o una combinación de ambas. Sí, muy por fuera de mi formación. O sea que tengo que entender que lo voy a ver como ciudadano y como oikos. Es decir, yo he decidido con mi señora muchos gastos de acuerdo a prioridades. Y entonces cuando se habla de gasto social, se habla de aquel que potencia desde el nacimiento o desde antes del nacimiento la disminución de la pérdida de potencial humano. Yo creo que el desarrollo humano tiene una potencialidad muy similar al nacer y se va perdiendo. Y las decisiones que se tomen sobre eso, muy tempranas, son imprescindibles desde una óptica que no es la del prestador de servicios, el que dice yo hago esto, sino qué se necesita en cada caso en especial. El oikos, donde viene economía, era quien decidía cuáles eran los gastos de una comunidad. Yo creo que ahí el paquete que se llama protección social o salud incluye todo. Incluye garantías de vivienda, garantías de educación, garantías de disponibilidad parental, garantías de seguridad. O sea que hay una convivencia social que requiere inversiones. Y no se pueden mirar desde los prestadores, se tienen que mirar desde las necesidades individuales. Yo creo que acá está faltando en la discusión bajarnos del corporativismo, que es parte de la lucha política permanente, yo requiero esto para mí, a empezar a pensar en el futuro, que es lo que pensamos todos, porque tenemos como humanos una voluntad reproductiva, y la voluntad reproductiva mira hacia el futuro, que son aquellos que nosotros generamos y le queremos dar las máximas garantías. La sociedad, desde el punto de vista corporativo, como tal, y no en la casa del pueblo, presiona para gastos que tenemos que mirarlos más como ciudadanos. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, con esto último muy de acuerdo. Lo que pasa es que hay poblaciones que no tienen el poder corporativo. Y ese es un problema político, de la política. Entonces, yo diría que
siempre pensamos en el aumento de recursos, el problema del financiamiento, que obviamente es uno, pero en la medida en que nosotros revemos la forma en que miramos a las personas para que les lleguen las políticas sociales, de todo ese porcentaje importante del Producto Bruto Interno del Uruguay que va en gastos sociales, lo que tenemos que hacer es mirar si realmente cuáles son las barreras para que no le lleguen a las personas. Y eso implica una mirada distinta, por eso yo insistía en lo interinstitucional, es decir, cada uno de los ejecutivos o de las instituciones que tienen, que son las referentes de una política social, no pueden estar atentas a las de otras. Entonces, el gasto que se hace en salud, por ejemplo, en este país es muy importante con la creación del Sistema Integrado de Salud. Ahora, ¿a cuánta gente no accede a la salud por más que tengamos un Sistema Nacional Integrado de Salud, que tengamos un fondo al que aportamos todos de acuerdo a nuestros ingresos? Lo cual eso es fantástico y nosotros lo quisiéramos para el sistema de cuidados en ese mismo estilo, para que toda la población se hiciera cargo. Pero además, la construcción de un presupuesto que es bastante favorable para este tipo de políticas, porque está pensado por programas, pero lo único que requiere es que cada área del Estado no piense solamente en sí mismo, corporativamente y en chacras, sino que cada una asuma la parte que corresponde para que se cuide a las poblaciones dependientes, por ejemplo, que me parece que son el objetivo más grande de la seguridad social, porque de alguna forma todas las instituciones que están ligadas a eso hacen sus aportes. Por lo tanto, hay que mirarlo. Hay que mirarlo y ponerle cabeza política. Y no todo el país hace buenos datos. Perdóname, hace 3 o 4 días que recién las economistas feministas nos dijeron el porcentaje brutal de millones de dólares que le aportamos en trabajo no remunerado al bienestar de la sociedad, porque lo que se hace es cuidar a la sociedad. Entonces, me parece que eso es algo que también es una responsabilidad del Estado. Avanti. De acuerdo. Comparto que hay un problema de sesgo en el gasto público social. Tenemos un gasto, si miramos lo que gastamos en adultos mayores respecto a infancias, es desproporcionadamente alto, tanto si lo comparamos con el mundo más desarrollado, con los países nórdicos o con, en fin, con otros países de mayor desarrollo y equidad, como si incluso nos comparamos con algunos países de la región de bastante menor desarrollo. Es decir, ahí tenemos un problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, obviamente que es una discusión política. Yo creo que hay de las dos. Yo creo que tenemos la necesidad de un estado de bienestar que se amplíe, se profundice y alcance cada vez a más gente, lo cual requiere discutir una expansión del gasto y una nueva reforma tributaria. Hay que hablar de impuestos y de impuestos cada vez más progresivos. Y seguramente haya necesidad de redistribuir parte del gasto que hoy tenemos. Tenemos un gasto en infancias absolutamente insuficiente. Veníamos con una pobreza infantil estancada hasta el año 2019. Estaba en el orden del 16,5% entre los menores de 6 años. El dato al primer semestre del 2023 es que estamos en 21. O sea, hemos retrocedido enormemente a lo largo de los últimos años en materia de pobreza infantil. O sea, se habla mucho de la prioridad de la pobreza infantil, de que es intolerable, de que bla, 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 pero lo cierto es que ahí yo no veo titulares en el país ni discusiones que promuevan cambios en ese sentido. Obviamente es un fenómeno estructural, pero requiere esa mayor inversión. Y de pronto nos encontramos con un gobierno o un sistema político que aprueba cambios tributarios en el sentido absolutamente inverso de lo que precisa el país. Por ejemplo, este mismo año, reduciendo el IAS, ¿verdad? Que es el impuesto a las altas jubilaciones, que saben por 74 millones de dólares por año. O sea, no fue un saludo a la bandera. Estamos hablando de una medida política bien relevante desde el punto de vista fiscal, donde, bueno,
gracias a la comisión de expertos, hemos podido estudiar hasta qué punto las jubilaciones en Uruguay tienen un componente de subsidio importante y quizás ese subsidio se justifica en las jubilaciones más altas, perdón, en las más bajas, pero en las más altas, ellas es justamente un impuesto, un instrumento para, en cierta forma, mitigar ese elemento regresivo que puede tener nuestro sistema de pensiones. Acá tenemos jubilaciones militares donde se gana 8 veces más de lo que se aportó, no 8% más ni 80% más, 8 veces más. O sea, por cada 100 pesos que se aportó se cobra 800. Esos seguramente jubilados militares que pagaban IAS, gracias a estas medidas hoy pagan menos IAS. Es decir, es realmente sobre la base de una reforma jubilatoria que supuestamente iba a reducir el gasto para generar un espacio fiscal para políticas sociales prioritarias, se avanza por el lado de esta medida que no se me ocurren medidas mucho más regresivas que la disminución del IAS. Entonces, justamente por eso hemos planteado muchas veces la necesidad de discutir estos temas en conjunto, porque de pronto recortamos derechos y beneficios por un lado, en general sobre la población más joven, nunca es sobre los jubilados o los que están próximos a jubilarse, son los que van a venir después, y de pronto le tiramos este centro al 25% de jubilados que ganan más, donde tenemos, por ejemplo, 2.000 jubilaciones que están por encima de los 300.000 pesos por mes. Esos también son beneficiarios de este alivio tributario que se resolvió este mismo año. Entonces, me parece que tenemos un problema serio desde el punto de vista de cómo priorizar los recursos desde una mirada intergeneracional, ¿no? Rodolfo, bueno, uno puede, y es muy interesante el debate, porque eso que se señala de problemas de economía política, ¿no? Y dónde están los intereses, los grupos. Ahora uno también puede ver, y creo que ahí tanto Hugo como Rodolfo están bastante de acuerdo, es decir, la intención de la reforma, y después se puede discutir aspectos más positivos o menos, y se puede estar más de acuerdo, era mejorar la orientación de los subsidios y dar más sostenibilidad. Ese como principio me parece que es algo que nos tenemos que plantear si no tenemos que seguir insistiendo y haciendo. Y tal vez las herramientas puedan ir variando, ¿no? Pero como orientación general. A ver, adelante, Rodolfo. Gracias. Hace 3, 4 semanas, el Centro de Estudios Ágora, recientemente creado, que lo dirige Gabriel Odor. Gabriel, Bruno. Ahí está. Invitaron a Ignacio Conde Ruiz a presentar su libro. Él es un especialista, un economista español, especialista entre otras cosas en pensiones. El libro se llama La juventud atracada. Entre otras cosas, ¿cuál es la tesis central del libro? Que es un diálogo con su hija. Es decir, es cómo una sociedad envejecida ve marcada su agenda de discusión política por lo que nos interesa a nosotros, los viejos. O cómo me ubico en esa categoría, pues ya soy sobre 65, ¿verdad? Más 65. Es decir, sin necesidad de plantear un conflicto entre generaciones, que obviamente no es, digamos, algo que se plantee como un desideratum, claramente, es decir, el hecho de sociedades viejas tienden a orientar la discusión sobre los temas que son de interés de esa población envejecida. Sin embargo, hay algunos datos y acá voy un poquito a lo que decía Fernando y a lo que decía Hugo. La reforma previsional que se aprobó en mayo no espera lograr un resultado en términos de nivel de gasto público por el cual no va a quedar por abajo de 10 puntos del Producto Interno Bruto. No lo va a quedar por abajo de eso. Es un nivel de gasto alto. Para que eso pudiera modificarse a la baja, hubiese sido un acuerdo muy difícil, que ya lo fue, pero muchísimo más difícil y probablemente no tolerable para la sociedad y para buena parte de los actores políticos. ¿Dónde está el logro? Si es que lo hay. El logro está en poder transitar el gran incremento de envejecimiento que tendremos dentro de 10, 15, 20 años sin salir de ese nivel de gasto, frenando la trayectoria que tenía el sistema de irse a 13, 14, 15 puntos del PIB, es decir, 3, 4 puntos más.
Que esto genere espacio para otras políticas, bueno, va a depender de acuerdos políticos, obviamente genera espacios para otras políticas, es decir, siempre y cuando no prosperen, y acá le voy a pedir disculpas a Hugo, no le atribuyo responsabilidad en eso, es decir, la irresponsabilidad del plebiscito que tenemos por delante, que a irnos a 13, 14 puntos del PIB le va a agregar varios más destinados a pensiones. Claramente, eso genera o generaría una situación donde lo que ya hoy es un estado de bienestar que tiene un poquito pies de barro. ¿Por qué digo que tiene pies de barro? Porque esos futuros uruguayos más chicos, más chicos en cantidad, con menor probablemente capital humano, como creo que, no sé si fue Rafael o quien lo marcaba como una de las oportunidades, pero lo que estamos viendo es que 4 de cada 10 termina el ciclo de enseñanza secundaria a los 20, realmente queda claramente hipotecada toda posibilidad de avanzar en este tipo de políticas donde, en lo personal, y creo que muchas personas de una sensibilidad política similar compartimos, es necesario priorizar claramente infancia, juventud y probablemente en el cuarto bloque podremos ver algo del tema cuidados también. Es importante señalar, antes de dar la palabra a Vivi, este debate se viene dando. Yo creo, y esto es una opinión personal que voy a dar, yo creo que la mayoría del sistema político está de acuerdo en lo que fue la vocación general de lo que la comisión de expertos discutió y luego tuvo que plasmar. Creo, y creo que es importante para pensar en términos de economía política, tanto las perforaciones que se le hicieron a la propuesta original, como eventualmente la propuesta plebiscitaria, son elementos que hacen una economía política refractaria al cambio, de ambas partes, y funcionó. Lo que pasa es que las perforaciones que se le hicieron sí fueron aceptadas, y quitaron medio punto del PIB de ahorro, digamos, que podríamos haber tenido. Eso también uno lo podría catalogar como... Te interrumpo ahí brevemente, sí, tomando el permiso que nos diste al comienzo. Sí. Fueron aceptadas algunas que le hicieron viable y fueron rechazadas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que digo es, ¿cómo construimos? Porque yo creo que lo que Menique nos presentaba es creer que hay que invertir en cuidados, en infancia, en adolescencia, etcétera, está claro. ¿De dónde salen los espacios fiscales para hacer eso en un país altamente desigual? Y cómo construimos nuestras reformas de nuestros pilares tradicionales también. Yo creo que hay un avance, hay correctivos que se van a tener que aplicar, pero creo que ahí está un poco el desafío. Sí, tratando de ser breve, ¿no? O sea, yo creo que con estos datos que estuvimos manejando de pobreza infantil, de pobreza en personas mayores, de nuestra estructura demográfica, sin meterme en el plebiscito, creo que sí, hay un dato que era lo que quería traer cuando hablábamos de inversión y de financiamiento, que tiene que ver con que yo creo que sí nos perdimos una oportunidad en la discusión de la reforma de seguridad social de discutir el bienestar y la seguridad social en sentido amplio. Y esto fue algo que la Red Procuidado y que otros actores en las reuniones que tuvieron con la comisión de expertos se planteó, ¿no? Nosotros venimos planteando y el país se viene planteando esta idea de constituir a los cuidados como el cuarto pilar del bienestar, pero en un pilar que tiene que estar indefectiblemente en vínculo con el pilar de la salud, con el pilar de la educación y con el pilar de la seguridad social. Y entonces creo que ahí sí que nos perdimos una oportunidad, ¿no? Yo creo que si pensamos en algunas evidencias que tenemos, ¿no? En términos de el ahorro en salud, que significa para las personas mayores sobre todo, pero también para las personas con discapacidad, contar con servicios de cuidados de calidad, ahorros en salud, en internaciones, en hospitalizaciones, en llamados de emergencia, en medicación. Lo que ya estuvo sobre la mesa, los impactos en desarrollo infantil y en las trayectorias educativas y laborales de quienes hoy son niños y niñas, el impacto en la tasa de actividad femenina, por las propias trayectorias laborales de las mujeres, pero también por los retornos que tenemos para el país y por un desarrollo de ese sector que es el de cuidados, ¿no? Entonces, poniendo sobre la mesa cuáles son los desafíos que nos planteamos en términos de bienestar,
aparecen todas estas cuestiones que estuvieron sobre todo en la presentación de Merique, vinculado, bueno, cuáles son, y traigo esto porque en eso es donde creo que hay que invertir, en términos de, bueno, cuáles son las extensiones de los esquemas de licencias que nos tenemos que plantear y cuánto cuesta eso. Y estamos hablando de licencias que, si bien son esquemas que para la región son muy buenos, aún le queda mucho en términos de extensión, en términos de tener licencias exclusivas para varones que permitan efectivamente una corresponsabilidad en los cuidados entre varones y mujeres, cerrar la brecha entre licencias para cuidar y servicios de cuidados. Hoy la brecha entre el momento en que se termina la licencia parental, que a los 6 meses, y el primer momento en que el Estado garantiza un cupo de un servicio de cuidados con un tiempo totalmente parcial e insuficiente, todavía es muy grande y tenemos que avanzar en eso. Y luego hay, en este país envejecido, un desafío enorme respecto a cómo vamos a financiar los cuidados de larga duración. ¿Y dónde van a transcurrir esos cuidados de larga duración? ¿Van a ocurrir en entornos institucionalizados o van a ocurrir en los hogares donde parece ser el mayor deseo de las personas mayores? Y esas son cuestiones que también tenemos que discutir. Entonces, yo creo que si traemos esta idea de que la baja fecundidad no es una buena o una mala noticia, es un dato y que responde a esos procesos emancipatorios deseables que decíamos antes, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que posiblemente persistan estas brechas entre maternidad lograda y maternidad deseada, y que sobre eso todavía se puede actuar, que existe comprobadamente una penalización de la maternidad y que, por tanto, contar con un sistema de cuidados consolidado y extendido puede impactar directamente en estas realidades e incluso tener esa externalidad, que no la voy a calificar de positiva o negativa, pero que es incidir sobre las decisiones de las familias y en particular de las mujeres sobre la fecundidad. Entonces, en términos de financiamiento, esto es uno de los temas que nos hemos planteado desde el Foro Nacional de Cuidados, discutir el año que viene, porque es uno de los nudos principales del sistema de cuidados, sí, pero del estado de bienestar todo. Hay que discutir sobre las necesarias reformas tributarias que aún tenemos, sobre estos modelos solidarios que traía Margarita, en términos sí de aportes, de equidad intergeneracional, y pensar, ¿por qué no?, en un horizonte quizás aún utópico de un Fondo Nacional de Cuidados. Muy bien. Les pido, como cierre, no voy a plantear la última pregunta porque en verdad se tocó ya, en 1 minuto y medio o en 1 minuto, ¿qué les gustaría ver como ejes del debate, saliendo de la política inmediata, como ejes del debate que como país nos vamos a plantear en estos 5 o 10 años que vienen? En torno a eso, cortito, 1 minuto. Bien, breve, y como es el último y es tan corto, voy a plantear esto, ¿no? Este desafío de cómo hacemos para consolidar los pilares del bienestar que nos hemos planteado desde una perspectiva de sostener el desarrollo, ¿no? Y creo que hoy, indefectiblemente, eso habla de cómo vinculamos, como decía antes, estos 4 pilares. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en un futuro cercano en el que todas las personas que estén en condiciones de trabajar puedan hacerlo, que lo puedan hacer, como se dijo, con los máximos niveles de productividad, y eso vale, sí, para las mujeres, pero también para quienes hoy son niños y niñas. Y eso va a suceder solamente si actuamos hoy sobre estas realidades, ¿no? Entonces, nosotros creo que hemos logrado, también por una construcción histórica que hoy traía Margarita, de la construcción del estado de bienestar uruguayo, estar en condiciones hoy de discutir esto en términos, quizás saliendo de la mirada más corporativa, ¿no? Nosotros hemos logrado constituir con un diferencial para la región que hoy mira a Uruguay, un modelo en cuanto a los cuidados que es interinstitucional, que involucra a 10 instituciones públicas, que se planteó un presupuesto que también en un momento fue transversal y podíamos ver cuánto gastaba INAU, ANEP, el MIDES, y ojalá cada vez más pudiéramos involucrar al resto de esas instituciones en ese pienso, pero que se planteó un objetivo que quizás otros países que sí tenían programas o políticas de cuidados no se habían planteado, que es construir un modelo corresponsable desde el punto de vista social y de género al pensar en los cuidados. Y me parece que eso es un diferencial que nosotros tenemos que recuperar, porque habla no solamente de cómo vamos a seguir redistribuyendo el trabajo no remunerado dentro de las familias, sino qué rol va a tener, sí, el Estado como garante de derechos, pero también el sector privado, la comunidad y otros actores de la sociedad toda. Muchas gracias. Avanti. En un libro que publiqué en el 2020, La era de los nuevos viejos, planteaba que había 2 grandes
desafíos o dos grandes riesgos o contingencias sociales nuevas en las próximas décadas. Una era la obsolescencia laboral, que está fuera de este tema. El segundo es la dependencia de cuidados. Claramente allí el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, parándose en los hombros del Plan CAIF de la década del 80, mitad de los... El primer gobierno de Sanguinetti, 90 por allí, es decir, ha logrado avances significativos. Creo que son insuficientes. Es decir, la forma en que podemos tratar de materializar esta preocupación que ha habido en la mesa es a través de profundizar ese tipo de servicios públicos de calidad. Es decir, ese es el camino. Y obviamente tenemos el enorme debe todavía en los cuidados de larga duración, donde el Sistema Nacional Integrado de Cuidados tiene una presencia apenas simbólica, ¿verdad? Allí hay todo por hacerse. Pero creo que haría foco en la primera parte sobre hombros del CAIF una vez más. 2 votos para cuidados. Sumale otro. Creo que, de acuerdo a los retos que trae aparejado el proceso de envejecimiento poblacional, tenemos que en los próximos años proponernos construir un nuevo pacto social que hable de cuánto queremos y podemos invertir en protección social y cómo lo vamos a financiar. Creo que eso no se logró, honestamente, quizá ahí podemos tener un matiz en el periodo pasado. Creo que tenemos que ir a una discusión bastante más amplia donde incorporemos, además del tema de pensiones, que claramente precisaba una reforma, incorporemos el tema primera infancia, incorporemos el tema de cuidados, incorporemos otras dimensiones de la matriz de protección social y una discusión en serio sobre el tema de un financiamiento mucho más progresivo, que fue un tema absolutamente vedado en esta discusión. Rodolfo plantea muy bien y con mucha sensatez, creo yo, que hay que tener un ojo muy crítico puesto en la trayectoria del gasto previsional, porque es un elemento importante. Pero no podemos mirar solo eso y no mirar que el país, por ejemplo, renuncia todos los años a 3 puntos del PIB en exoneraciones de impuesto al patrimonio y de impuesto a la renta de las empresas. Toda esa renuncia, es fundamental, es imprescindible para que el país siga avanzando, o también ahí hay temas para discutir, o todos los recursos tienen que provenir de que los jubilados, en fin, es una discusión que hay que dar. Digo, no se puede tratar de decir, bueno, vamos a discutir esto y después vemos cuándo discutimos lo otro y de pronto aprobamos el aumento del IAS. En fin, creo que ahí tenemos que encontrar verdaderamente un pacto social que articule un consenso político, partidario y social mucho más amplio que esta mayoría parlamentaria circunstancial que se consiguió hace poco, que naturalmente es sumamente legítima, pero deberíamos intentar dar ese otro paso tomando como insumo la reforma y sobre todo los elementos positivos que yo creo que la reforma tuvo y incorporarle los que no tuvo y solucionar varios que creo que problemas que dejó pendientes. Muchas gracias. La historia que nos contó Merique es una historia de gobiernos de coalición que incluyeron muchas veces sectores de centro, de derecha, de izquierda, generalmente con un peso fuerte de la socialdemocracia, pero en donde hubo expansión de la tributación para que hubiera expansión del gasto. En Uruguay esa discusión está. Pero yo escuché tanto a Rodolfo como a Hugo compartir la idea de que en verdad se puede profundizar más en una base tributaria tanto más equitativa como más robusta para el sistema. Ningún político, menos en este año, lo va a estar planteando. Claro, ese es el problema. Pero yo aprendí mucho en todo el proceso de discusión de la reforma, porque realmente fue un intercambio muy interesante del conjunto de técnicos, que además produjo una cantidad de datos nuevos que no teníamos. Pero me parece que el desafío más grande sigue siendo que el sistema político encare con valentía esto que tú decías ahora, que puede ser que no sea el momento, porque es un momento de elecciones y es difícil poner los temas difíciles, justamente, pero hay que encarar el cambio de cabeza, el cambio cultural, el cambio de paradigma, que implica ser justamente corresponsables del bienestar de la sociedad. Y eso tiene que ver con lo que decía Viviana,
Y eso implica al Estado, a las instituciones del Estado, al funcionariado del Estado, a visibilizar las barreras y cuáles son las fortalezas y las debilidades que tenemos en la aplicación del sistema de seguridad social en general. Porque hay cosas que no se ven. Y como no se ven, y no están los datos, y no están cuantificadas, es un sistema muy complejo, pero que hay que encararlo, ¿no? Para mí, que cuando se habla del tema, de lo que poco que se invierte en la niñez y la adolescencia, ciertamente que trabajamos nosotros mucho eso, desde la organización de la sociedad civil, pero es invisible todo lo que hacen las abuelas para cuidar. Y mujeres viejas que sí cuidaron toda su vida y que somos la mayoría y que siguen cuidando. Bueno, ¿cuánto es eso del aporte que se hace? Que hay que tratar de mirarlo, porque cuando eso se contabiliza, también hay que cambiar determinadas políticas públicas, que tienen que ver hasta con la movilidad, la forma de armar las ciudades, cómo se hace que sean más transitables, en eso que se decía, que la mayoría de la población vive en las ciudades, y ahí también viven los niños, viven los viejos. Hay que ver cómo miramos realmente esa complejidad, y es un desafío para el sistema político tomarla. Muchas gracias, Margarita. Hay dos grandes temas que adquieren mayor preponderancia, importancia y son incorporados dentro del debate técnico y político, y que le costaba mucho porque la economía no los tenía incorporados, porque no tenían precio, porque no tenían moneda. Uno es el tema del cambio climático, el otro es el tema de cuidados. Y hoy están incorporados, lamentablemente solo se incorporaron cuando les pusimos precio. Pero efectivamente ganan tracción en el debate de la política pública. Pato, para cerrar. Sí, vuelvo a los datos. Creo que es importantísimo visibilizar la situación específica del Uruguay. En este momento, en Uruguay, el año pasado, se gestaron 42.000 gestaciones, de las cuales 10.000 terminaron en interrupciones voluntarias y 12.000 terminaron en nacimientos de embarazos no intencionales y el resto fueron embarazos intencionales. La ecuación dice que hay 50% de las gestaciones en el Uruguay que no son intencionales. Visibilizar eso como un derecho de la mujer y el varón a decidir cuándo es central, porque la oportunidad la tiene que fijar la gente. Y si baja el número, por lo menos que esos niños que nacen del derecho a decidir tengan la certeza de que fueron engendrados, pudiendo percibir que criar es cada vez más fácil. Criar es lo que limita a engendrar. Criar es la tarea más larga, pero sin embargo, criar es la tarea que el humano lo diferencia porque cría en forma cooperativa. O sea que en un primerísimo momento son los que lo engendraron o quienes lo toman en cuidado, y luego siguen siendo muchos que lo hacen específicamente con ese individuo del cual fueron atrapados. Nosotros siempre decimos que el mayor potencial que tiene un recién nacido, la mayor madurez, es que es un individuo hiperseductor, agobiante y adictivo. Y toma a los adultos para que lo cuiden porque tiene esa madurez. Hoy en día el derecho de un niño a ejercer esa primera condición es central. El niño tiene que tener disponibilidad parental, o de quien sea, de la abuela, de la tía, porque en el momento de nacer, nace una madre, nace un padre, nace un tío, nace una abuela, y esa es la garantía inicial de que ese individuo en los 6 primeros meses adquiere la condición social, que le va a permitir en lo emocional luego hacer el resto de las funciones sociales. Si no miramos con la lupa este momento invisible de la formación de la familia, nosotros vamos a estar siempre pensando que más tarde lo vamos a reparar. Si no tenemos eso, no hay reparación. Como el Pato siempre me enseñó, ese desarrollo es altamente cronosensible. Si falla en ciertos momentos, no es tan fácil repararlo en el futuro. Bueno, primero, 14:30 seguimos con presentaciones de académicos claves en la Facultad de Ciencias Sociales.
Preguntas si las hay. Primero un aplauso para todos ellos. Preguntas, comentarios, discrepancias en versión corta de entre 0 y 30 segundos. ¿Quién por aquí? ¿No hay nadie entonces? Otro aplauso entonces, por favor. Seguimos en facultad.